Muy buenas, soy Nahuel Polgar Florencio y voy a hablar del trabajo de instalaciones acuáticas. Voy a hablar de las atracciones que nos encontramos en un parque acuático y de los casos que se nos presentan en el PDF. ¿Vale? En un parque acuático, primero tenemos evidentemente los toboganes de agua, que son atracciones, ya pueden ser abiertas o cerradas, son toboganes por los que nos tiramos y caemos en una piscina. Luego también tenemos la piscina de olas, que es una gran masa de agua donde se puede llegar a juntar mucha gente. Hay que tener cuidado con eso, ya que al haber mucha gente deben haber varios socorristas vigilando. En la que hay un motor al final de la piscina que genera olas artificiales. Mm, Aquí suele haber un horario donde sí que hay olas y un horario donde no hay olas. Luego también tenemos otro tipo de piscina que son los ríos, ¿vale? Que son circuitos cerrados con distintas salidas, hay entradas evidentemente, y nadamos en el sentido de la corriente y es una atracción en la que no suele haber demasiado peligro, pero aún así deben haber varios socorristas. Luego tenemos también las pistas blandas, que es un tipo de tobogán de un material blando por el que nos tiramos y caemos en una piscina, como un tobogán normal, pero en este suelen haber saltos. Tenemos también en algunos parques acuáticos podemos tener playas artificiales, que sería como una especie de piscina de olas, pero en algunos suele haber arena. También tenemos parques infantiles, se podría decir, que son juegos infantiles para niños pequeños, en los que se combina juegos con agua, básicamente. Mm, Tenemos también lagos, que son piscinas tranquilas, en las que son grandes masas de agua, donde se puede juntar bastante gente, como en la piscina de olas, pero sin las olas, y suelen ser algo más pequeños. Tenemos también los toboganes extremos, que serían otro tipo de toboganes en los que, por ejemplo, en el Aqualandia de aquí de Benidorm, hay uno que es una plataforma en la que caes al vacío. Ese sería un tipo de atracción extrema. Estos serían básicamente las distintas zonas de un parque acuático y las distintas atracciones. Y luego tenemos por aquí los casos que se nos presentan. Estamos en una organización privada, estoy yo solo socorrista y tenemos un jardinero y un conserje con el que hemos hablado por si ocurre algo. Se nos presentan tres casos. En el primero, una niña viene llorando porque se ha clavado un vidrio en la planta del pie. Como socorrista, si es una herida poco profunda, simplemente se retira el vidrio, se desinfecta la herida y se venda, se pone una tirita, depende de la gravedad. En caso de que haya sido una herida grave y haya, por ejemplo, dañado algún tendón o músculo, habría que hacer que la herida deje de sangrar, aplicar un vendaje compresivo y llamar a los servicios de emergencias para que traigan un transporte para poder llevarla al centro médico más cercano. Luego se nos presenta un caso en el que un abuelito está nadando plácidamente cuando un niño se tira de bomba a su lado. El abuelito traga agua y se desestabiliza y comienza a realizar movimientos descoordinados e inefectivos. En ese caso, en caso de ser necesario, habría que saltar a rescatar al abuelo con el material de rescate correspondiente y extraerlo del agua. En caso de no ser necesario, que simplemente con acercarnos, ayudarle lanzándole, por ejemplo, el tubo de rescate, que se agarre y recupere la estabilidad, no sería necesaria la extracción. Y en todo caso, si es la primera vez que el niño se tira, pues habría que advertirle y hacerle entender que no está bien que se tire cerca de personas mayores. Y en caso de que ya sea un niño que conozcamos que sea repetitivo el comportamiento,
se procedería a hablar con sus padres o a una expulsión de la piscina. Luego tenemos, aunque llevas un rato avisando a un grupo de chavalines para que no se tiren tan cerca del bordillo, uno de ellos se lanza de cabeza, se da contra el bordillo e inmediatamente se queda inconsciente y empieza a sangrar por la cabeza. Vale, este es el caso más complicado que nos presenta el PDF, y aquí tendremos que haber hablado con el jardinero y con el conserje, ¿vale? Nos dice que el jardinero es muy majo y que el conserje no es tan agradable. Entonces, lo más dinámico para que no crear conflictos sería que pedir que el jardinero nos ayude con la extracción y el conserje llame a los servicios de emergencia en caso de un problema. Eso lo deberíamos haber hablado previamente con ellos. Se queda inconsciente y empieza a sangrar por la cabeza. En este caso, deberíamos coger una tablilla de rescate y proceder a realizar una extracción con inmovilización, ya que si ha empezado a sangrar por la cabeza y se ha dado contra el bordillo, probablemente se haya dado en la cabeza y tiene una posible lesión medular. Deberíamos coger el material, pedir al conserje lo más rápido posible que llame a los servicios de emergencia y vaya dando la información de la localización y toda la información necesaria. En caso de que no sepa algo, debería estar yo para poder ayudarle a dar la información, pero si estoy realizando la extracción puedo ir dando los datos de dónde estamos, lo que ha pasado. Y el jardinero me podría ayudar yo una vez tengo inmovilizado el cuerpo, ayudarme a sacarlo de la piscina, ¿vale? Entonces, si empieza a sangrar por la cabeza, deberíamos tratar de controlar la hemorragia sin mover mucho la cabeza y esperar a que lleguen los servicios de emergencia para que se lo lleven y lo traten urgentemente en el hospital. Vale, pues este sería mi vídeo sobre el PDF de instalaciones acuáticas y muchas gracias.